Muy buenas tardes. Esto impone, la verdad, pero bueno, bien, salimos hacia adelante. Y vamos a salir hacia adelante porque hay un recurso que nos emociona y que invade toda la práctica educativa de mi centro. Yo soy Emilio, trabajo en un centro de educación permanente de adultos en una localidad muy pequeñita, Salteras, en Sevilla, de aproximadamente 7.000 habitantes. El primer mensaje que a mí me gustaría trasladaros es el siguiente. Centro de Educación Permanente de Adultos. Porque los centros de educación permanente de adultos también existimos y existimos dentro de las distintas etapas educativas. Porque después de la educación permanente de adultos no hay nada. Somos el último salvavidas de los ciudadanos y ciudadanas de este país que acuden a nuestra etapa educativa para poder seguir y poder integrarse en el sistema educativo. Somos el último salvavidas de la etapa educativa dentro de la función pública y detrás de nosotros no hay nadie. Con lo cual, yo siempre digo lo mismo. Mi trabajo en el Centro de Educación Permanente de Adultos, también muy pequeñito, somos dos, mi compañero y yo, mi compañero Rubén y yo, mi amigo Rubén y yo, en donde lo único que hacemos es trasladar y hacer posible que la gente que viene a nuestro centro cumpla ilusiones. Cumpla ilusiones, nada más. Y por eso estamos nosotros ahí. Pero ahora se une que la radio se mete dentro de un proceso educativo y un proceso formativo que para mí son los dos pilares que sustentan la experiencia radiofónica de nuestro centro, nuestro recurso. Porque nosotros también estamos metidos dentro de la implementación de innovación educativa. Y la educación y la implementación de este recurso lo único que nos permite es que la radio sea posible, que la innovación educativa sea escuchada y para eso tenemos la voz. Todo tiene su origen y en mi caso el origen está en dos elementos que no aparecen mucho, pero que están presentes en nuestra realidad. Por una parte, el micrófono. Y esto es un origen personal. El micrófono. Dejadme un minuto. Querido micrófono, otra vez nos vemos. En esta ocasión, entre un grupo de compañeros y compañeras que quieren hacer de ti un recurso que forme parte de los procesos educativos. Algunos en educación permanente de adultos, otros no. Y aquí estamos, en el tercer congreso de radio escolar en Oviedo, en 2025. Fíjate, otra casualidad. Alguien puso tu nombre en algún despacho de nuestra querida consejería y han tenido a bien traerte hasta aquí. Otra vez, sin quererlo, sin saber qué podía volver a suceder cuando te encontraste en nuestros caminos. Como en aquel día, hace ya 8 años, en el que entraste en el Centro de Educación Permanente de esta pequeñita localidad de Salteras. Y fíjate cómo son las cosas. Las casualidades de la vida han hecho que te unas a mi profesión como docente. Te has convertido en un recurso de formación con personas de educación de adultos. Has conseguido que muchas personas de distintas procedencias y con trayectorias muy dispares nos hayamos unido en torno a ti para que contigo formemos parte de un proceso de formación permanente a lo largo de la vida. Y aquí quiero detenerme. No sé si volverás a ser consciente. Creo que sí, cuando te diga que gracias a ti has permitido unir a personas que hemos hecho de la radio una forma de entender la educación. Gracias a ti hemos podido saber, una vez más, que los procesos más lentos
nos hacen avanzar más lejos. Y gracias a ti, querido micrófono, porque un día apareciste en mi vida como regalo y en el de tantas personas que te utilizamos como recurso educativo. Así que, micrófono, muchas gracias. Sí. Siéntate y calla. ¿Por qué lloras, papá? Hijo, no entiendes nada. Siéntate y calla. Estas palabras me las dirigió mi padre con su Ascar del 59, en donde él, en la salita que tenía, donde tenía su radio, escuchaba pues todos los días con un lenguaje específico de radio. ¿Os acordáis del parte? Pues bueno, pues él escuchaba el parte. Y en ese momento donde me dijo, hijo, siéntate y calla, y yo, muy pequeñito, me senté a sus pies y viéndolo a él llorar, callé y escuché, lo que me transformó, porque en ese momento estaba escuchando, él era un gran aficionado al flamenco, estaba escuchando a Manolo Caracol, pues me hizo entender con ese mensaje tan simple que la radio era fundamentalmente emoción. Y ese es uno de los beneficios que a mí me ha hecho transmitir. Pero es que mi madre, que nunca se distinguió por ser una gran oradora, me lanzó un mensaje muy potente, igual que la ministra. Mi madre iba por todas las habitaciones de la casa con su transistor. No era una radio, era un transistor. Y ese transistor iba de habitación a habitación y yo iba escuchando a mi madre y me hizo que yo me enamorase de ese recurso. Pues estos fueron los dos orígenes que a mí me hicieron decantarme por este recurso en el centro donde estamos. Hay un origen personal y hay un origen, digamos, de contexto educativo. El nuestro fue en el año 2017, no perder de vista que nosotros estamos en educación permanente de adultos, que es otra cosa totalmente distinta a lo mejor de lo que podéis estar haciendo en los centros de primaria, de secundaria, regímenes especiales, en fin. Somos eso, asumimos a personas que lo que intentan es entrar en el sistema para mejorar su futuro, ¿no? Entonces, nuestro origen fue en el año 2017. El año 2017 fue el Año Europeo de la Educación Permanente de Adultos. Y nosotros desarrollamos una serie de actividades. Que daros cuenta que, bueno, pues después de hacer esa serie de actividades para celebrar la efeméride, nos llevaron a una radio más o menos profesional en la Universidad de Cádiz, con los alumnos mayores de 55 todos ellos, en los que allí tuvimos una experiencia radiofónica. Pensad lo que supone para gente que la radio ha estado presente en su vida estar en un estudio de radio. Bueno, pues ahí empezamos nuestro origen, como vislumbrar cómo podíamos incorporar ese recurso educativo a nuestra labor docente. Y lo primero que hicimos fue formarnos. Ahí están los alumnos que en ese momento pertenecían a la radio. Y yo os voy a contar mi experiencia. Para mí, cuando ya nos formamos y empezamos a hacer radio, hemos huido siempre de podcast, hemos huido siempre del recurso final. Pero cuando nosotros empezamos a hacer radio, nos dimos cuenta, y en este caso, en mi experiencia personal, me he dado cuenta que los beneficios de la radio en estos 7 años que llevamos haciendo, para mí son 3. Uno, el más importante, que la radio no tiene edad. Con lo cual, si la radio no tiene edad, todas las etapas educativas podemos hacer radio. Segundo, la radio forma parte del concepto, en la esencia de la formación permanente de adultos, que es un aprendizaje a lo largo de la vida. Y a mí me gustaría traer hoy a colación a Gorka Zumeta, lo conocéis. Gorka Zumeta, el año pasado, en el segundo congreso de Radio Escolar, dijo una frase, porque aquí me parece que está la clave del asunto, que es que los programas de la radio escolar no son importantes. Los programas no es lo importante es el proceso. Y cuando uno entra en la dinámica de entender el proceso, se acabó discusiones sobre si tenemos más o menos audiencia, si hacemos mejor o peor el producto final de la radio, porque el proceso es lo importante, el proceso. Y veremos algunos ejemplos de lo que nosotros hacemos en nuestra radio.
Traigo a colación, si algún beneficio tiene la radio, quiero traer a 4 personas que forman parte de la asignatura de radio que hacemos en nuestro centro, y aquí están los 4. Una es Mapi. Mapi es una señora que el año pasado llevó a su hijo a estudiar secundaria. Ella estudió con el niño, sacaron los dos su título de secundaria de adultos, y fijaros que las 4 experiencias que van a hacer ellos son experiencias de nada de lo que los teóricos sobre la educación nos han enseñado. Es decir, entran en los procesos internos de lo que ha podido significar la radio para ellos. Ponemos a Mapi, por favor. ¿Qué significa para mí la radio? Pues es conocer algo nuevo, un medio de comunicación que siempre ha estado presente en mi vida, aunque siempre como oyente. Ahora, conocer la tecnología, hacer podcast, trabajar con gente nueva, siempre seguir aprendiendo. Saber que puedes ayudar a otros mientras tú aprendes me parece algo genial. Nada que tenga que ver con las competencias que dicen los teóricos que tiene la radio. ¿Nos pones a Manu? Manu es un alumno también de la radio. Él está en un proceso convaleciente, pero lleva 2 años haciendo radio con nosotros. Pues para mí el taller de radio me sirve como terapia. Cuando estoy allí me ayuda a evadirme de mis problemas, a la vez que fomentamos el compañerismo y lo pasamos genial, con muchísima risa y pasándolo bien. También me ayuda a mejorar la dicción, la expresión oral y la comunicación, al igual que me hace ser también más creativo. Cuando Manu habla de terapia, habla con toda conciencia de por qué la radio le está ayudando a superar cuestiones de carácter personal. Raquel es también una alumna de nuestro centro, que ella trabaja ayuda a otras personas en faenas domésticas, y que hoy en día es directora de programa y lleva a su hija en un programa precioso que se llama Construyendo Futuro. ¿Nos pones a Raquel? Hola, soy Raquel y hago radio para adultos en Saltera. Mi experiencia en la radio ha hecho que estimule la creatividad, que mejore la comunicación, porque nos da la oportunidad de seguir creciendo y mantener viva la curiosidad, la participación y el entusiasmo. Y Manuel es un cantante de copla, que también es alumno nuestro, donde él fundamenta ese recurso de la radio. ¿En qué le beneficia? En 2 pilares que para él son muy importantes. Manuel. Para mí, estar por primera vez en Radio Alberquilla supone una nueva ventana que se abre al aprendizaje. Desde aquí conecto con los 2 pilares que me definen como persona. Por un lado, la educación, que me he formado profesionalmente y que tanto me gusta, y por otro lado, los medios de comunicación en los que también llevo ya un tiempo trabajando. Una nueva oportunidad para aprender, para construir y para crecer, profesional y personalmente. Bueno, pues si estos son los beneficios de la radio, yo creo que en la voz de sus protagonistas, en los alumnos, yo quisiera lanzar el siguiente mensaje. Para mí, la radio escolar no se trata de hacer podcast. Esto no se trata de hacer podcast como el que hace cualquier cosa, ¿no? O sea, veo que en algunas experiencias educativas en centros escolares el producto final de hacer el podcast es lo importante. Pero para mí, y es una opinión personal de los años que llevo en esto, lo importante es que si el recurso de la radio no está metido en el proyecto educativo de centro, y en este caso concreto en una sección de educación permanente, pues no tiene ningún sentido. Porque si tiene sentido hacer radio es porque hay un currículum que justifica tanto el recurso como el producto final. Porque si no, pues haremos podcast. ¿De acuerdo? Al ser un proyecto inmerso en el currículum, pues la Consejería de Andaluza tiene a bien, y yo creo que con gran criterio, los centros de educación permanente de adultos podemos presentar un proyecto por el cual la Consejería, si nos lo aprueba, y este es el caso, de ya 7 o 8 centros en la provincia de Sevilla que estamos incorporando ese recurso, forma parte del itinerario formativo del centro, con lo cual nosotros nos liberan de 4 a 8 horas de docencia directa, de proyectos, para poder hacer radio.
Y en nuestro centro, en este caso, nos vemos beneficiados por 4 horas. Y dentro, insisto, del itinerario formativo, nosotros en la oferta que hacemos a principio de curso impartimos y diseñamos el taller de radio y a partir de ahí pues el alumnado se matricula. Bien, es verdad que no son muchos los que se matriculan, pero bueno, cuando vemos que este recurso lo incorporamos al currículo, se van incorporando muchas más. Con lo cual, dentro de la vida del centro, todo el alumnado del centro hace radio. Uno, en los proyectos formales y no formales. En los formales, como puede ser el uso básico de idiomas, el UBIE, ellos, para trabajar sus competencias lingüísticas de inglés, hacen sus programas de radio. El aula abierta de mayores, que es un convenio entre la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y el Ayuntamiento, por el cual el centro de adultos los podemos coordinar. Las personas mayores de 55 años en ese concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, porque aquí todos aprendemos hasta que cerramos los ojos, este alumnado hace programas de radio. Los de secundaria hacen programas de radio y veremos a ver en una diapositiva cómo se concreta esto. Bueno, implicación de la radio, de Radio Alberquilla, que es nuestra radio, y se llama Radio Alberquilla gracias a un espacio municipal que nos dejan para hacer. Implicación de la comunidad educativa es inclusiva. Cuando hablo de inclusión, en nuestra experiencia, no se trata de que el alumnado con necesidades educativas especiales hace radio, sino que la radio da respuesta a una necesidad educativa. Y os traigo a colación el caso de Pablo. Pablo es este chaval de la derecha, muy bético, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, y él, pues, lo que quería hacer era programas sobre el Betis. Hasta ahí, de acuerdo. Pero insisto en la respuesta educativa del recurso de la radio a una necesidad. Este muchacho, un día estamos haciendo radio, bueno, es un hombre, hecho y derecho. Este hombre estamos haciendo radio y yo le doy un folio. Raúl, azúzame cuando me tenga que callar, ¿vale? ¿De acuerdo? Es que él viene después. Yo le doy un folio. Y Raúl es él. Y Pablo coge el folio y en un momento que estamos haciendo la radio, rompe el folio. Rompe el folio y digo, aquí que pasa algo. Digo, Pablo, ¿qué te pasa? Dice, Emilio, yo no sé leer. Dios, ¿cómo se me había ocurrido antes tener contemplado? Pero me dio la solución. Dice, Emilio, yo no sé leer, pero sé hablar. Pero si sé hablar, yo puedo hacer radio. Y, por supuesto, hizo sus programas sobre esa pasión que le inunda, que es el Real Betis Balompié. La radio, el recurso de la radio como respuesta a necesidades educativas. Nos dimos cuenta que nosotros queríamos, aparte de nuestra experiencia radiofónica en nuestro centro, queríamos colaborar con otras radios amigas y establecer redes. Y en este caso concreto, una de las patas que desarrollamos fue nuestra radio colaborativa. Y es que dentro de la Unión de Radios Universitarias, en Radio Olavide, que es una universidad, como ya he dicho, de Sevilla, nosotros colaboramos en un programa para la comunidad académica de la universidad que se llama Transeúntes, donde hay una profesora, que ahí está Rocío es esta compañera, que es profesora de la universidad, pero también es alumna de radio escolar y hace esos programas. Y colaboramos en otra experiencia radiofónica, que era la Feria de las Ciencias de Sevilla, donde ahí tuvimos la suerte de unir a Radio Alberquilla con Radio Algaba, con Radio Vicente Alessandre, que es un centro público de la Algaba de Sevilla, y hicimos una colaboración de esas 4 radios para intentar visibilizar en ese espacio educativo de la Feria de las Ciencias la incorporación de ese recurso. La radio la metimos dentro de la Feria de las Ciencias. La radio no solamente es colaborativa, sino la radio como recurso formativo. Y otra píldora que lanzo. Por supuesto, hemos formado parte de la formación del profesorado, tanto en los centros de profesores como en los másteres del profesorado. Pero nosotros lo que queremos hacer es que
los centros de profesores, al igual que cualquier etapa educativa, tengan su propio espacio radiofónico. Hemos hecho alguna experiencia en el CEP de Sevilla, donde allí se hacen programas de radio, porque ¿por qué no metemos un micro dentro de la formación de la radio? ¿Por qué cuando en este congreso, en este Palacio de Congreso, se apaguen las luces, todo quedará ahí? ¿Por qué no dentro de la formación del profesorado, cuando vienen los expertos, más o menos expertos, a darnos la formación, por qué no incorporamos ese recurso? ¿Por qué no incorporamos el micrófono y hacemos que esa formación que se da en un contexto y en un espacio determinado pueda ser escuchado por otros profesores en otras provincias, en otras comunidades autonómicas? Por lo tanto, nosotros luchamos por la incorporación del recurso en los centros del profesorado. Radio inmersa en el currículum. Esto tiene su punto, ¿vale? Su punto. 3 experiencias radiofónicas que hicimos. Estábamos obsesionados cómo incorporar la radio al currículum, porque esa es nuestra misión. Nosotros la entendemos así. Hicimos un concurso nacional que se llamaba El Relato y su Alegato, que se llama El Relato y su Alegato, con lo cual, no sé si alguno habéis participado de los que estáis aquí, un concurso nacional para la incorporación de lengua española a través de unos textos narrativos en donde, bueno, cada uno de los alumnos de las distintas etapas educativas pues hicieron sus relatos radiofónicos y eso, desde nuestro punto de vista, es meter el recurso dentro del currículum. Esa historia es la propuesta de un alumno nuestro que es agricultor y que empieza a trabajar a las 6 de la mañana y se recoge a las 4 o 5 de la tarde. Y él me dijo, Emilio, yo no tengo tiempo para estudiar. Y cuando llego a casa, vengo reventado del campo. Y me dijo, Emilio, tú que tienes, fíjate, tú que tienes una radio, es tuya, Serrano, no es mía. Tú que tienes una radio, ¿por qué no nos grabas todo el temario de sociales, de ciencias sociales? Y yo, mientras estoy con el verdeo recogiendo aceitunas, pues igual no voy a poder estudiar, porque estamos hablando que este alumno tiene unas competencias muy limitadas en cuanto a expresión y comprensión escrita. Pero el audio sí le supuso el hecho de, pues de estudiar el temario. Hoy día tiene su título de secundaria. Quizás no, seguro, por sus méritos propios, no por esto, por sus méritos propios. Y a partir de esa historia nace el siguiente proyecto que estamos desarrollando este año, que es el temario de literatura. Dentro del ámbito de comunicación estamos grabando todos los temas de literatura con inmersiones de textos, haciendo ficciones sonoras, para que ese currículum esté en audio y para que el alumnado se pueda beneficiar de él. Otras experiencias. Decíamos que uno de los beneficios era la radio como aprendizaje a lo largo de la vida. Y es que me vengo arriba, tío. Bueno, la radio como aprendizaje a lo largo de la vida. Ahí tenéis 3 experiencias radiofónicas donde el alumnado mayor de 55 años pues hace sus programas radiofónicos. Radio intergeneracional. Aquí no se trata de meter a niños, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado y lo más probable es que esté equivocado. Aquí no se trata de que adultos y menores hagan programas de radio, sino que cuando nosotros incorporamos o bien los adultos a los menores en los colegios, o bien los menores en el centro de adultos, lo que estamos haciendo, y en este caso concreto, son talleres de radio para que luego resulte lo que ha resultado este año. Y es que dentro del itinerario formativo del alumnado de secundaria del Instituto de Salteras ya tienen una asignatura específica que es de radio y ellos van a hacer sus propias producciones sonoras. La voz de mi comunidad en Analcázar. Ahí participamos en un proyecto en donde todos los agentes educativos de la localidad, de ese pequeñito pueblo, y además le tengo mucho cariño porque yo ahí empecé mi función pública, todos los agentes educativos, alcaldesa, concejala de educación, directores de centros, AMPAs y alumnado, participamos en esa experiencia para hablar, en este caso concreto, de las fortalezas educativas. Desde ahí, de las fortalezas educativas de una localidad. Y desde ahí tiene sentido la radio. No se trata de meter adultos y pequeños. Bueno,
Voy terminando. La organización que nosotros hacemos, esta es nuestra parrilla. Actualmente hacemos 9 programas. Todo pasa por una mesa de redacción donde el alumnado propone, hace direcciones de programas, se hacen las escaletas, se evalúan las escaletas, nos ponemos en micro. Los que son una semana los directores de programa pasan a ser redactores, los redactores pasan a ser locutores, los locutores pasan a ser técnicos e intentamos dar respuesta a esa necesidad. Y por último, y ya me callo, dejadme que comparta una ilusión, un sueño que yo tengo. Mi sueño es este. Creo que es el foro, ahora que no nos escucha nadie, para que asistimos con un cierto deseo de que en el último informe de radio escolar que hizo la Fundación COPE, tenemos constancia que casi 1 millar de centros andaluces hacen radio. 1 millar de centros andaluces es muy potente. Entonces, nosotros soñamos con que esa, bien es verdad, y tengo que decirlo en honor a la verdad, que la Consejería andaluza está dando pasos en este sentido y cada vez más estamos más cerca de este sueño. Y porque no queda otra que si la revolución viene de las bases, nosotros lo que estamos intentando es que eso se estructure y se estructure en torno a un elemento común, que es el recurso. Bueno, pues ese sueño yo creo que cada vez estará más cerca. Espero que algún día sea más pronto que tarde. Y con esto termino. Yo os quisiera agradecer, y sobre todo a la organización, por haber traído a la educación permanente de adultos, primero porque existimos, segundo porque tenemos un proyecto educativo y tercero porque hemos descubierto que este recurso puede ayudar al alumnado a conseguir ilusiones. Gracias.